Hoy es el día 1 del aire acondicionado, porque desde luego lo que hemos vivido este mediodía con temperaturas que han rozado, incluso superado en algún vehículo los 30 grados, hacen que ya estemos de verdad en el verano. Y estamos a, ¿cuánto es? 9 de abril, bueno, lo que nos queda todavía. Así que ya a partir de hoy oficialmente se estrena la temporada del aire acondicionado, que eso lleva también la temporada de los resfriados 2.0. Pero bueno, cada cual que lo lleve como buenamente pueda. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Arrancamos Conexión Almería. Durante este ratito vamos a repasar los asuntos del día que ya empieza a calentar motores la campaña política. Ayer y el martes os contábamos esos primeros movimientos de los partidos para ir configurando las listas. Ayer os hablábamos del Partido Popular, de Vox. Cuando acabamos el programa nos llegaba la información de también el Partido Socialista, que ya tiene su lista preparada. Son los tres partidos que tuvieron representación, consiguieron en las últimas elecciones andaluzas representación en Sevilla, y son los tres que ya han empezado a mover las fichas. Dos de ellos sí tienen una lista estructurada y confirmada, vamos a llamarle así, como es Vox y el Partido Popular. En el caso del Partido Socialista será mañana cuando se ratifique esa lista que encabeza José Nicolás Ayala como el cabeza en esa papeleta del Partido Socialista Obrero Español para las elecciones del próximo 17 de mayo. Vamos a arrancar justamente con este asunto. Recapitulamos todo, reconfiguramos todo lo que se sabe hasta el momento y enseguida saludamos a los invitados de esta noche. Un total de 25 partidos y 3 coaliciones han presentado candidaturas para conseguir al menos alguno de los 109 escaños del Parlamento de Andalucía que se eligen en las elecciones autonómicas del 17 de mayo. En la provincia de Almería, los 3 partidos políticos que obtuvieron representación en el año 2022, Partido Popular, PSOE y Vox, ya han presentado sus listas para las elecciones. En el Partido Popular, los 2 consejeros almerienses de la Junta de Andalucía ocuparán los puestos 1 y 2 de la candidatura del Partido Popular. Se trata de Ramón Fernández Pacheco, consejero de Agricultura, Pesca y Agua y Desarrollo Rural, que encabezará la lista, y María del Carmen Castillo, consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Pablo Lenzal repite como número 3, seguido de otros 4 que han sido parlamentarios hasta la reciente disolución de la Cámara Autonómica. Son Julio Ibáñez 4, Manuel Gómez de la Roza 5, Ángeles Martínez 6, Juanjo Salvador 7 y Mónica Morales 8. La candidatura al completo ha sido aprobada en la tarde de este miércoles por el Comité Regional de las Listas del Partido Popular de Andalucía, presidido por Antonio Sanz. Por su parte, el secretario de Organización del Partido Socialista de Almería, José Nicolás Ayala, va a encabezar la candidatura de los socialistas almerienses a las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo, en el marco de una lista que sitúa en el número 2 a la portavoz del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Almería, Fátima Herrera, y en el tercer puesto al exconsejero de Agricultura en el último gobierno socialista, Rodrigo Sánchez Haro. Esta propuesta, estudiada por la Comisión Ejecutiva Provincial del Partido Socialista, se reunió en la tarde de ayer y ahora envía a la regional, que mañana viernes, día 10, está previsto que se reúna para la aprobación definitiva. Por último, Rodrigo Alonso volverá a encabezar la lista de Vox por Almería en las elecciones al Parlamento de Andalucía el próximo 17 de mayo, según ha anunciado la propia formación, que ha dado a conocer la candidatura con la que concurrirá a los comicios en la provincia. En los puestos de salida de esta candidatura figuran Clotilde Salvador como número 2, Juan José Bosquet como número 3, María Esther Tejada como número 4 y Jaime Hernández como número 5. A medida que se acerque el 17 de mayo, los almerienses deberán decidir si mantienen la confianza en las fuerzas tradicionales que han dominado el Parlamento o si apuestan por una fragmentación que proponen otras nuevas siglas y coaliciones. Y esta noche nos acompañan en esta mesa Manolo Pérez Sola. Hola Manolo, ¿qué tal? Muchas. Lola González, hola Lola. Y Andrés Góngora, hola Andrés. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues ya tenemos al menos los 3 partidos que tenían representación en esta última legislatura en Andalucía, las listas. El último de los 3 ha sido el Partido Socialista. Mañana se confirmará esa lista, salvo sorpresa, que no tiene por qué haberla. No sé, primera reflexión o primera referencia. Lola, venga. Poca sorpresa, en realidad, ¿no? La lista quizá la más sorprendente pudiera ser la del Partido Socialista, pero la lista del Partido Popular, yo creo que no había nadie en toda la provincia de Almería que dudara que Ramón Fernández Pacheco iba a volver a ser el cabeza de cartel de las elecciones andaluzas. Todo estaba un poco pendiente de saber la decisión que tomara Carmen Castillo, que sabemos que antes había sido consejera con Ciudadanos,
que ahora había sido un poco por libre, entonces estaba un poco por saber si ella iba a concurrir o no dentro de la lista del Partido Popular, y al concurrir ella, el resto son los que ya estaban bien en la regional y en el Parlamento, como en el caso de Pablo Benzal o el resto de parlamentarios andaluces. En el Partido Socialista hay un estreno, que es el de José Nicolás Ayala. Hay que tener en cuenta que él tiene experiencia gestora como alcalde, ha sido alcalde de Terque, y que lleva los 3 últimos años, si yo no me equivoco, si he hecho bien las cuentas, en Madrid, muy metido en Moncloa, haciendo unas labores más en la sombra. También hizo labores en la sombra en la Junta de Andalucía en la última época de Susana Díaz, con lo cual es una persona que se maneja bien en la parte interna de los partidos y en la organización, y habrá que ver ahora cómo se desenvuelve en el seno parlamentario, que es lo que de momento desconocemos, y luego saber qué va a pasar con Fátima Herrera. Todo el mundo da por hecho que Fátima Herrera saldrá, va de número 2. Hasta ahora era la portavoz en el Ayuntamiento de Almería, la elegida para ser candidata a la alcaldía, y queda por saber qué va a pasar a partir de ahora. La vuelta de Rodrigo Haro, pues es un regreso de un susanista, una persona que estuvo trabajando mucho tiempo para Susana Díaz y que fue consejero de Agricultura por la provincia de Almería, muy conocido. Y ya en las listas de Vox, más allá de Rodrigo y de Bosquet, que ya eran conocidos, sorprende un poco el nombre de Clotilde Salvador, porque ella formaba parte también del equipo de trabajo de Ciudadanos hace unos años. Y a mí personalmente pues, es el nombre quizá que más me ha llamado la atención, ¿no? Bueno. Primera reflexión. Andrés. Bueno, A ver, el debate de la configuración de las listas en los partidos, desde fuera hay que respetarlo, ¿no? Absoluto respeto, ellos sabrán su equilibrio, sus debates internos, su posición de cada uno. Me imagino que no es fácil, yo tengo una organización que representar y sé que esos temas pues, son delicados. Por lo tanto, no cabe entrar mucho en valoraciones que no se dan por parte de los partidos, no se deben de dar, ¿no? Es evidente que no se debe de dar el por qué uno está aquí o por qué la otra está más abajo, ¿no? Es verdad que desde nuestro punto de vista como sector agrario, pues bienvenido sea. Hay 2 nombres claves, uno evidentemente el consejero de Agricultura, que para nosotros es fundamental, porque... Y luego está Rodrigo, ¿no? En el Partido Socialista, que fue el anterior consejero de Agricultura, otro almeriense que creo que hizo una buena labor, ¿no? Lo que sí nos gustaría, evidentemente, es que se tenga un debate almeriense, que no en esta época de polarización política y en el que parece que desde Madrid se marcan todas las directrices en torno a los debates. Espero que estos candidatos de estas 3 y de la lista que puedan faltar centren sus debates en la provincia de Almería y no tengamos que estar hablando, que no nos vengan a contarnos cuestiones que no tengan que ver con nuestra provincia. Yo creo que eso es lo que como ciudadanos tenemos que reclamar también, ¿no? Manolo. Bueno, pues a mí me ponéis en una situación un poco delicada, porque cuando he visto los temas esta mañana, digo, se va a hablar de 3 partidos y yo voy en una candidatura. Ayer me enteré, ayer mi partido, ya sabéis que es Verde Eco, el Partido Verde Europeo, aquí en Almería, pues entramos en la coalición de Por Andalucía y bueno, pues como hemos sido de los últimos en integrarnos... Eso es ultimísima bueno, hora. ¿Vamos? Podemos entró después también, fuimos los penúltimos. Entonces, bueno, pues no teníamos los puestos y ayer precisamente en una asamblea que tuvimos en el partido, pues me propusieron a mí y estaba viendo ahora la imagen ahí a María Jesús Amate, que es de Izquierda Unida, que es la que encabeza la lista, y yo voy el número 2. Entonces, hablar de otros partidos siendo... Pero bueno, voy a intentar alejarme un poco y un poco en la línea de lo que vosotros decíais. Es decir, los procesos, fijaros que nosotros, aparte de las diferencias que siempre hay en una organización del tipo que sea, pues hay distintas formas de pensar, distintos criterios, pero se complica más cuando va en una coalición. En este caso somos 7 partidos y bueno, cada uno con unas maneras y unas formas de trabajar y con unas estructuras y tal. Nosotros, en términos de hacer nuestra parte de propaganda, nosotros fundamentalmente no vamos a competir con ninguno de los 3. Básicamente lo que vamos a plantear es todo ese voto que hay
progresista que no se siente integrado sobre todo en el PSOE o en Adelante Andalucía, que es el otro partido que hay en la izquierda, que tiene posibilidades de obtener parlamentarios, pues todo ese voto tratar de ilusionarlo y que tenga representación en el partido, en el Parlamento. Pero volviendo a la pregunta que nos hacíais, pues yo con el tema del PP, sin entrar un poco en los nombres de las personas, pues que en fin, para mí pues lo han elegido ellos, pues son totalmente válidos, pero sí que estoy ojeando un poco los criterios en los que además lo que ellos consideran como fortaleza, y es precisamente el hecho de que vayan dos consejeros, ¿no? Ramón y Mari Carmen, como una manera de demostrar que las instituciones, que Almería está presente en las instituciones, ¿no? Me ha gustado lo que ha dicho Andrés del tema de que en agricultura pues, os vaya a sentir bien representados, porque tanto una de las personas que tiene posibilidad de salir del PSOE como Mari Carmen del PP, pues tienen experiencia como Ramón tiene experiencia en agricultura, y yo como antiguo docente pues sí que tengo mis críticas, sobre todo con el PP, con el tema de la defensa de lo público, no solamente en educación, en sanidad, que vamos a contar y tal, y en el PSOE pues también porque la candidata Mari Carmen pues la consejera de educación, y bueno, pues está haciéndose una privatización bastante fuerte en infantil sobre todo y en FP, pero bueno, y supresión de unidades y tal. Y aunque yo ya estoy alejado de la actividad educativa, pero sí que mis compañeros pues, dan quejas constantemente de esa situación. Es decir, que unidades que se van perdiendo en la enseñanza pública, pues curiosamente son conciertos nuevos con los que se amplía la privada, ¿no? Y en sanidad pues habría mucho que contar. Pero vamos, que son las personas que han decidido, y con vos pues es que no tengo criterio, porque es decir, es una estructura tan piramidal que me imagino que es lo que diga Santiago Abascal, y ahí hay poco que rascar. En fin, que da casi igual un poco quiénes sean los candidatos. Serán personas muy honorables, muy respetuosas, pero que en fin, ya sabemos cómo las gasta, cuando las personas que no piensan como él, pues se las quita de en medio. O sea que bueno, para mí, para nosotros, yo hablo ya ahora en términos más amplios de la gente un poco que estamos a la izquierda de las fuerzas que se presentan, es un poco más de lo mismo, tanto por parte del PP como por parte del PSOE. Es decir, no hay una renovación de gente joven. Quizás lo más llamativo es, como decía Fátima, que además es una persona que le ha dado, en el ayuntamiento como portavoz, le ha dado un aire fresco, una persona empática y tal. Y yo la veía con bastantes posibilidades no de desbarcar al PP en el ayuntamiento, pero sí de conseguir que el PSOE recuperara votos, ¿no? Pero claro, si ya opta a la acta parlamentaria, pues, y siendo la segunda, siempre puede renunciar y quedarse en Almería, pero en fin, sería desvestir un santo para vestir otro. Sí, para vestir otro. De las tres listas que hemos comentado, por ser las tres que se han conocido, salvo más allá de la que comentaba ahora Manolo, prácticamente salida del horno y casi de manera sorprendente, hay dos que son bastante continuistas, la de Vox y la del Partido Popular, y hay una que es la que ha llamado más la atención por las presencias y por las ausencias, ¿no? También hay que ver que en 12 meses hay unas elecciones andaluzas y posteriormente hay unas elecciones locales y también unas nacionales, con lo cual los puestos que ahora, o las figuras que ahora no vemos presentes, la estrategia probablemente es que se le depare alguna otra posición en esas dos que están pendientes para el próximo año, que son, repito, las elecciones nacionales y las elecciones al Ayuntamiento de Almería. Pero es cierto que la primera imagen o la primera figura o el primer nombre que ha llamado más la atención es en el PSOE, y no el 1, sino el 2. Justamente por lo que estamos hablando, ¿no? Porque se produce el relevo hace unos meses en la portavocía, en el liderazgo del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Almería, y esa figura que dábamos por hecho, cuando no hay que dar nada por hecho, ya vemos, ¿no?, que iba a camino de ser la figura principal para las listas municipales, pues ahora, hombre, va a ir a Sevilla porque, vamos,
no sería un declive absoluto e inesperado y un terremoto tremendo que ni siquiera hubiera 2 representantes del PSOE. Hubo 3 en las anteriores, pero... Bueno, pero hubo tiempos en los que aquí hubo un alcalde que era alcalde y senador. O sea, vamos a ver, todo es posible. Todo es posible. Todo es posible. Es cierto que tendrán que tomar decisiones, sobre todo porque hay una campaña electoral en un año, que es lo que comentabas tú, ¿no? Pero es cierto que compaginar el puesto lo puede compaginar, el puesto de portavoz en el Grupo Municipal Socialista y el de parlamentaria. Lo único que llevaban un año presentándola a la sociedad almeriense. Llevaban un año trabajando, habían vuelto a los barrios, habían vuelto a intentar despegar. La salida de Adriana Valverde, además, es una salida pactada, obligada, un poco precisamente para dar a conocer a la que no va a ser, natural. Efectivamente. No fue natural. Para intentar dar a conocer a la nueva portavoz, a la nueva persona que iba a ser la candidata. Entonces, el tema es si habrá que buscar otro candidato u otra candidata, si finalmente no es ella la candidata del Partido Socialista. Entiendo que deberá haber ciertos movimientos dentro de, no sé si del grupo municipal o como mínimo de la agrupación local en el partido, para ir presentando a quien vaya a ser esa persona. Porque quedan 12 meses. Sí, quedan 12 meses. ¿No? A Andrés le veía con ganas de hacer alguna aportación, pero ¿veis un escenario en el que mínimo estos 3, igual hay más, pero yo creo que los 3, repetir estos 3 de actuales representantes del PSOE en Andalucía, creo que parece bastante racional, ¿no? Que vaya a ocurrir. Hablamos de José Nicolás Ayala, hablamos de Fátima Herrera y Rodrigo Sánchez Haro. ¿Veis un escenario en que el año que viene, pasados 12 meses, plan A, Fátima compagine las 2 posiciones, plan B mío, quiero decir, lo que expongo en la mesa, ¿no? ¿Renuncia a Andalucía y venga a Almería después de 12 meses de recorrido en Sevilla? Bueno, incluso otras posibilidades, ¿no? Porque habrá que ver la configuración del nuevo gobierno que salga de las urnas, ¿no? Estamos dando por hecho que 2 consejeras o 2 consejerías que están en la lista del Partido Popular, la situación va a continuar así. Y yo no creo que esté nada claro, ¿no? A mí también me llama la atención y creo que en los últimos años no es muy habitual que el secretario provincial del Partido Socialista pues no esté en la lista. Es algo que normalmente ha encabezado la lista al Parlamento andaluz, es delegado de gobierno, subdelegado de gobierno, pero parecía que en este nuevo impulso, después del Congreso Provincial del Partido Socialista, recuerdo que estuvo la candidata a presidenta de la Junta en la clausura de este Congreso, pues parecía casi lógico también que encabezara esta lista y, sin embargo, no está. No sabemos si su posición va a seguir siendo esa de subdelegado o cuál es el recorrido, porque no deja de ser el máximo dirigente del Partido Socialista en la provincia de Almería, ¿no? O igual su posición es para dentro de 12 meses. Efectivamente. Hay que tener en cuenta una cosa, para ser subdelegado de gobierno hay que tener determinada categoría. Me refiero de... Jerarquía. No. Tienes que tener ciertas titulaciones. Vale. No es tan fácil encontrar un subdelegado de gobierno. Vale. Ha habido muchos años en los que ha sido muy difícil encontrar una persona que ocupe el puesto de subdelegado de gobierno. Sí. Y esto es así porque además ese tipo de personas no siempre están dispuestas a coger un cargo de ese tipo, tan de nivel político. Entonces, también hay que jugar con la esta de... habría que buscar un subdelegado de gobierno en ese caso, ¿no? Pero yo estoy más en la teoría de posiblemente él está haciendo o mirando a largo recorrido y está mirando a Madrid. Y por eso su número 2 es el que va a Sevilla. Es un poco mi perspectiva, que me puedo equivocar como cualquier otro, pero... Sí, además, el subdelegado del gobierno, aparte de que el representante más importante que tiene el PSOE, ¿no?, en la provincia, en este caso pues se da la circunstancia de que tiene un talante y una empatía y hace ese equilibrio, ¿no?, decía Andrés, con los momentos convulsos que tenemos de tensión y tal, pues él trata las cosas con una cierta, con valores humanos, ¿no?, de intentar no
crear mucha tensión. Ha habido momentos duros. Yo he asistido a algunos de ellos, por ejemplo, con el tema del ferrocarril, con el enfrentamiento con el ayuntamiento, con determinados asuntos. Y bueno, otros delegados del gobierno, otros subdelegados del gobierno de otros territorios, incluso del subdelegado del gobierno andaluz, han tenido posiciones como más de encontronazo, sobre todo con el Partido Popular, ¿no? Y este hombre, yo creo que está predestinado pues para seguramente o para ir a las elecciones generales o para algún cargo en caso de que revalidara gobierno, porque es una persona que yo le veo con capacidad de conversación, de negociación y tal, a lo mejor para una dirección general y tal. Entonces yo creo que no se han querido quemar, entre otras cosas, porque tampoco, salir, lo dices tú, si no salen 3 del PSOE, es un cataclismo, es decir, es tremendo, ¿no? Ahora mismo la duda está si Vox va a tener los 3, posiblemente no. Ahí vamos a ver si por Andalucía consigue ese, pero si no, o se lo llevaría el PSOE o se lo llevaría el PP, quizás con más seguridad el PP, ¿no? Por afinidad. Por afinidad, porque, sí. Pero yo creo que eso, en el caso de José María, pues es una persona que posiblemente la hayan reservado para otro momento, o bien para las elecciones generales o bien para ocupar algún cargo en el gobierno, no digo ministerio, pero sí a lo mejor alguna dirección general o algún jefe de servicio y tal, un cargo importante precisamente porque ha demostrado pues eso, que se mueve bien en los ambientes crispados y tal, y que es una persona con un talante moderado y que, en fin, que a lo mejor lo que hace falta ahora para templar un poco las gaitas, ¿no? Y luego, pues, no sé, decíamos, el tema de Vox, las encuestas, las últimas que se están barajando, dice que la perspectiva esa que tenía de aumento constante y tal, pues parece que ha tocado techo. Y yo creo que también el hecho de que, vamos a ver cómo lo resuelven de aquí a las elecciones andaluzas, pero de que no hayan sido capaces de lograr que haya un gobierno ni en Extremadura, que hace ya unos pocos de meses, ni en Castilla y León ni en Aragón, pues mucha gente que vota a Vox, pues, en fin, que no es el voto ese de castigo al resto de partidos, sino que piensa que Vox pues lo representa ideológicamente y a nivel de propuestas, pues no tiene mucho sentido votar a gente que impide que formen gobiernos con la gente más afín. Entonces, si estás en las instituciones, ¿para qué estás? ¿No? Yo creo que eso puede que se vuelva contra ellos y a lo mejor pues el tercero que tenían aquí lo pierdan quizás por eso. Yo por rematar con lo de José María Martín, en el reparto de petos del año que viene, para las alineaciones, para los entrenamientos, Lola me coge el concepto. Sí, es que yo me voy mucho al territorio futbolístico, sí, claro. Sí, estabas viéndolo correr la banda. Exacto. Ahora mismo lo estaba viendo correr la banda. Claro, en el reparto de petos a José María Martín no le veo recibiendo peto de local. O sea, quiero decir, de ayuntamiento. O sea, evidentemente ese reparto de petos ahí no va a jugar esa partida. En todo caso, lo que decía Manolo, para el Congreso, el Senado, en fin, ese tipo de cuestiones. Y al hilo de lo que decía Lola sobre los requisitos, ¿no?, exigidos para ser subdelegado, tiene que ser funcionario de carrera de Administración General del Estado, autonómica o local. Además debe tener una titulación, cuerpos o escalas calificados por el subgrupo A1, es decir, doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente. Es un puesto de libre designación, nombrado y separado por el delegado del gobierno de la comunidad autónoma, en este caso Andalucía, y luego, aunque es un cargo de confianza política, la normativa establece que el nombramiento debe atender a criterios de competencia profesional y experiencia. Al final es lo que decías, que no es una cosa de libre designación. Claro, tienes que ser funcionario de carrera y tienes que tener y ser un A. Es que no es tan sencillo encontrar en la vida política habitual una persona que cumpla todos esos requisitos. Ha habido momentos, y además cuando se cumple, no siempre tienen esas ganas de coger ese puesto, que no es un puesto fácil, es un puesto en el que te tienes que estar peleando con mucha gente y gobernar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que es complicadísimo. Pero compartiréis conmigo que ahora mismo, dentro del Partido Socialista en Almería, la persona reconocible es él. Si tú sales a la calle y preguntas, ¿qué personas conoces de este partido? Ahora mismo la imagen, quizás por ese talante, ¿no? Que yo lo comparto. Es verdad que
no es bronco, ¿no? Y se puede hablar con él, pero yo creo que es la persona ahora mismo más reconocible que esté en la vida, en activo dentro del Partido Socialista. Y normalmente cuando se configura una lista pensando en que te tienen que votar, que la gente te tiene que votar, pues siempre busca ese perfil, ¿no? de persona más conocida, ¿no? entre la sociedad. Bueno, nos hemos extendido en la novedad que ha sido la lista, evidentemente, del Partido Socialista, porque la lista del Partido Popular, lo que decíamos, Ramón Fernández Pacheco, que por cierto lo hemos visto muy joven en esas imágenes, votando, sí, sin barba y después muy cortito. Ramón Fernández Pacheco, María del Carmen Castillo, Pablo Benzal, Julia Ibáñez, Manuel Guzmán, Ángeles Martínez, Juanjo Salvador, Mónica Morales, Diego Martínez, son estos 9. Bueno, Diego Martínez que deja el IAJ, de hecho ayer creo que presentó la renuncia, ¿no? La dimisión, porque va en la lista y evidentemente así le obliga. Y bueno, pues al final es continuidad. Hay que tener en cuenta que después de que esta haya sido la legislatura en Andalucía, a diferencia de la anterior, donde sí que hubo que haber coalición ayuda y soporte, ¿no? Con Ciudadanos fundamentalmente, el hecho de que este año 58, creo, sobre 55, que es la mayoría, 58 diputados del Partido Popular le permitía liderar en solitario este gobierno, pues obviamente eso es un músculo que ahora van a intentar aprovechar, lógicamente, ¿no? Y con la figura en todas las provincias tendrán su representación más o menos de consejeros o de altos cargos. En el caso de Almería parecía evidente que Ramón fuese el número 1 y que con esa decisión final, ¿no? de Mari Carmen Castillo de dar el paso también y vincularse directamente, ¿no? al Partido Popular, pues que estuviera ahí. Y lo demás, pues bueno, ese fondo de armario, ¿no? que se dice y vuelvo a mi territorio más habitual, ¿no? del deporte, del fútbol, que se dice, pues bueno, es el banquillo que había que aprovechar, ¿no? Parece bastante evidente, ¿no? Sin grandes cambios. Ellos consideran que su legislatura ha ido bien. El balance que ellos realizan, pues acaban depositando la confianza en las personas que ya lo estaban trabajando. En realidad, además, en este caso, como bien decía Andrés, el secretario, o en este caso el presidente del partido, sí lidera la lista al Parlamento andaluz, que es Ramón. A diferencia de José María está vinculado al gobierno central. Sí, tiene una vinculación. Claro, obviamente por el cargo de subdelegado. En el caso de Ramón sí está vinculado al gobierno andaluz. Por lo cual, también de alguna manera, uno se sabe y el otro se intuye que van a darle continuidad, ¿no? Entiendo. Sí. Andrés. No, está claro. O sea, precisamente por eso, ¿no? Por su vinculación. Pero bueno, yo creo que vuelvo a insistir en la primera idea, ¿no? que lanzaba al principio. Yo, como ciudadano, reivindico una campaña almeriense, de verdad. Es fundamental que nos traigan debates de cercanía, de qué va a pasar con la infraestructura, cercanía del poniente, los temas de agua, los temas de agricultura, de economía. Yo creo que es necesario que no se centren en esa... Bueno, sobre todo porque la política nacional y la política internacional está como está y no creo que debamos de tolerar, entre comillas, si es que se pudiera, el que nos lleven a una campaña bronca en el sentido, no digo que no tenga que serlo, oye, me parece muy bien, ¿no? Para eso se presenta, pero sobre todo que se centre en los temas de Almería, que hay mucho tema para discutir sobre nuestra provincia, ¿no? ¿Algún matiz extra? Que estamos casi en el ecuador de nuestro programa, pues detenemos aquí este tren al hilo del asunto que trataremos a la vuelta y continuamos. Esto es Conexión Almería, ya sabéis, en Inter Almería Televisión. Volvemos de inmediato.